Oye, ahora vamos a conversar de un tema sumamente interesante porque hoy celebramos el Día Mundial de Donación de Sangre. Lamentablemente en el país hay una escasa cultura de donación y solamente para mencionar cifras, el 5% de donación de sangre que se realiza en nuestro país se hace de manera voluntaria. Hay un déficit muy importante de 102.000 unidades de sangre y con esas unidades de sangre podríamos salvar muchísimas vidas y para ello estamos con la doctora María Angélica Gómez, asesora de Sistemas y Servicio de Salud de la OMS. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy celebramos y conmemoramos un día especial, que es el Día de la Donación de Sangre. ¿Por qué es importante donar sangre? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Nosotros necesitamos donar sangre para salvar vidas. Diariamente, milhares de pacientes que hacen cirugías, que tienen accidentes graves, madres que en el momento del parto tienen una hemorragia, necesitan reposición de sangre. Pacientes con cáncer, con leucemias. Então, é fundamental termos um estoque de sangue saudável para responder a estas necessidades diárias. ¿Por qué considera que no solamente es una situación del Perú, sino también de parte del mundo, ¿no? Y América Latina en particular, esa poca cultura de donación? Tenemos que más o menos dividir en 2, 3 partes del mundo. Los países más desarrollados y Europa, Estados Unidos, tienen 100% de donación voluntaria. ¿No? En España, altísimo. En América, el Caribe tiene más donación que América. En América Central y do Sul, que tenemos un poco menos. Mas Nicarágua, por exemplo, é 100%. ¿Entiendes? Então depende muito do grande trabalho que se haga para mobilizar a solidariedade da população. De forma geral, a população é solidária, é altruística. E temos que estar-lhe chamando mais atenção para a necessidade de ter donantes voluntários permanentes. Você se inscrever como donantes voluntários, OMS, OPS, o Ministério de Saúde em Peru, todos os ministérios do mundo têm como missão garantizar que o sangue seja donado de forma voluntária, que não se tenha pago neste proceso. Ese es precisamente, como se dice, ese mecanismo de darlo voluntaria, sin recibir nada a cambio. Usted me ha hablado sobre los países de la región, pero hablemos particularmente en Perú. ¿Cuál es el estudio que ustedes han realizado de la donación de sangre? ¿Y por qué la gente no quiere donar? ¿Por temor? ¿Por mito? ¿Cuáles son los factores que pueden...? Yo creo que hay una suma de factores. El país tiene más de 250 sitios donde hace la recolección de sangre, ¿no? Entonces yo creo que tiene que sumar un poco toda una campaña por varios medios, no solo gubernamentales, mas a nivel de la sociedad civil, y la población ir perdiendo el temor, às vezes de achar que a donação pode ser mal, ou o dolor, ou aquela questão de uma seringa entrando em sua pele. Agora temos que ver, todos já tivemos alguma necessidade de saúde, algum pariente. Então é trazer este espírito altruístico e é trabalhar a nível de los municípios, de las regiões, para buscar voluntários perenes, a nível de indústrias, fábricas, estudantes, trabalhadores de forma geral, porque o ideal é buscar que se perenize os donantes. ¿Quiénes son los donantes ideales? ¿Entre qué edades fluctúa y qué características debe de tener? Nós colocamos de 18 a 55 anos, podendo chegar a 65 se tem boa saúde, se o médico autoriza. Eu tenho mais de 55 e sigo sendo donadora. Nós tínhamos que pessoas com boa saúde. Então, se temos boa saúde, se não temos nenhuma enfermidade infecciosa,
o algún virus, hepatitis. Las mujeres embarazadas hasta 8 semanas después del nacimiento del parto não devem estar donando, as pessoas que têm enfermidades crônicas. Mas, de forma geral, 80% da população é saudável. Então, destes 80, 40% da população que são os que estão acima de 18 anos poderiam estar donando sangue. Por exemplo, em que casos de suma urgência se necessita la sangre que estaríamos por donar o que las personas de buen corazón tienen que donar? Normalmente em acidentes de trânsito, traumatismos, tu tienes que ter uma reposição grande de sangue. Em grandes cirurgias, os pacientes com câncer que fazem quimioterapia, com leucemias, porque tu tens o sangue e os componentes que se derivam do sangue, que são separados a nível de laboratório. Niños e mulheres que fizeram o parto, temos o caso de muitas hemorragias e é fundamental ter o sangue seguro para salvar vidas. Algunas personas, ya hemos hablado en qué usamos esa sangre. Algunas personas que son donantes de sangre, por ejemplo, dirá, o aquellas que no desean donar, yo no voy a donar sangre porque tengo miedo de que no se reponga la sangre, pero nuestro cuerpo la repone automáticamente, ¿no? ¿Debemos de comer algo después de donar sangre? ¿Qué debemos hacer? Porque realmente se extrae y podemos quedar un poco débiles, ¿no? Yo creo que más la sensación emocional. ¿No? El temor a la aguja, 300 ml é algo muito pequeno. É como meio litro? Um vaso, às vezes. Não? E você estando com boa saúde, o corpo em 24 horas está normal novamente, hasta menos que este tempo. Ele é reposto rapidamente. É como hacemos uma limpeza de pele para deixar a pele estar mais limpa e tem outra pele que já nasce em seguida, que já nasceu. Então, o sangue de uma pessoa normal é assim também. No máximo, tomar mais líquido um pouco, mas para que a pessoa se sinta bem. Um líquido, frutas, mas não há necessidade de uma alimentação especial. Por exemplo, se habla de que se debe también tener un peso mínimo de la persona para que pueda donar sangre. Sim, colocamos que é ter uma boa saúde. Então, pessoas que estén acima de 50 quilos, mas também depende de sua altura, entendes? Então, são pessoas que têm um peso normal e que podem ser delgadas, mas com boa saúde. Mas normalmente colocamos sim um peso mínimo, porque às vezes a pessoa que está desnutrida, que está anêmica, não deve donar sangue. Por exemplo, para graficar um pouco a situação, em uma intervenção quirúrgica de um acidente de tránsito, que nadie lo desea tener, evidentemente, ¿cuántas unidades de sangre se necesita? Às vezes, hasta 3 unidades de sangue se necessita para uma pessoa. Agora, normalmente, o sangue de uma pessoa pode servir para 3 pessoas, porque nós separamos os componentes, mas todo depende do acidente. Às vezes, em um espaço de 24 horas, uma pessoa pode necessitar 3 unidades de sangue, dependendo da gravidade do seu caso, dependendo da hemorragia, do tratamento, en qué estado ella se encuentra. Bueno, en nuestro país, por ejemplo, estaba revisando información, existe la ley 26454 promulgada en el año 1995 que declara de orden público e interés nacional la obtención, donación, conservación, transfusión y suministro de sangre humana, y se creó el Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre PRONEVAS, ¿no? Que tiene como propósito normar y coordinar, supervisar y evaluar el funcionamiento de la red de los centros de hemoterapia y bancos de sangre. ¿Cómo esta iniciativa, en todos los años que ya tiene en funcionamiento, usted cree que ha cumplido su objetivo? Está cumpliendo. Todavía tenemos que perfeccionar mucho la red en todo el país. Tú tienes en algunos sitios funcionando mejor, en otros sitios con más debilidad, mas es un programa que se está fortaleciendo. Incluso en algunas ciudades, como Cusco mismo, se hace alguna
algo para demonstrar cómo podría ser él especialmente tener un suceso en tener la donación, en hacer todos los exámenes de laboratorio, en dividir los componentes y en redistribuir. Porque hay unidades que usted tiene un lugar para almacenar el sangre y debe llegar siempre sangre para ser repuesto. Hay otros sitios que ya manejan todo el proceso. El país está caminando en este sentido. Todavía tenemos que ter más apoyo para que a nivel técnico también esté en una situación óptima. ¿Nos puede recordar los tipos de sangre que existen para que la gente lo recuerde, por favor? Nosotros tenemos el A positivo, el B, el positivo y negativo, A, B, AB y el universal, el O. ¿Y cuál es el más complicado? Normalmente se coloca que el universal, el O, los negativos, que son los más complicados. Ahora, con un buen servicio de recolección no teríamos problema alguno. Bien, agradecemos por su importante aporte. Estuvo con nosotros la doctora María Angélica Gómez, asesora de Sistemas y Servicios de Salud de la OMS, en este día tan importante de tomar conciencia de la donación de sangre. Hay que dar vida, hay que dar más vida, porque eso es lo más importante, es un acto voluntario. En nuestro país solamente el 5% son voluntarios. Debemos de seguir creciendo, debemos incrementar ese 5%, debemos hacer 100% como en otros países de la región. Y podemos llegar a esto. Yo le dejo algunos folletos e invito a todos a ir al Ministerio de Salud, que hoy se está recolectando sangre en el propio patio del Ministerio, para conmemorar, para agradecer a todos los donantes que donan sangre e invitar que más se suman a ser nuestros nuevos héroes. En el Ministerio de Salud y en todos los centros de salud y hospitales del país, ya lo sabe. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros la doctora María Angélica Gómez, asesora de Sistema de Servicio de Salud de la OMS.